Estamos acá con el señor Miguel Wieniawski, padre de Nicolás, por supuesto, pero además, según su propio libro, ¿no? Es miembro de la Academia Nacional de Periodismo, publicó 10 libros, pertenece, obviamente, es profesor y licenciado en Filosofía y Fellow en Periodismo de la Knight Wallace Foundation de la Universidad de Michigan, es secretario de redacción y jefe de capacitación periodística del diario Clarín y coordina el máster de periodismo del Grupo Clarín, la Universidad de San Andrés y la Universidad de Columbia en Nueva York. Es padre de 5 hijos. Ustedes conocen a Nicolás. Nosotros, por ejemplo, en mi caso yo conozco también a Sofía y a Verónica, que es un placer para mí. Y en 2014 publicó junto a su hijo Nicolás el bestseller La Dueña. Y ahora está publicando Crítica de la razón populista, la mentira como espectáculo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Ahora Muy bien, oficialmente. Muy bien, gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos por venir. El libro arranca con una frase muy divertida, que la voy a leer tal cual como figura. Sí. El prólogo lo pasamos. Dice: confesiones. Así arranca el libro. Yo fui populista. Sí. Me autodesigné parte activa del pueblo. Asistía a manifestaciones de protesta masivas y leía autores progresistas. Tenía un problema de coherencia moral con la Coca-Cola. Era un adicto al brebaje, pero definía a la empresa como una multinacional enemiga de los intereses populares. Así es, claro. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué nos querés contar en este libro? Bueno, trato de indagar con un poco de ironía, digamos, a veces lo logro, a veces no, de qué se trata esta cuestión que tiene tanto que ver con la vida de los argentinos, por ejemplo, en los últimos 12 años, ¿no? Y de otros países latinoamericanos, ¿no? Vos me parece que das, por eso leo el comienzo, en una tecla muy sensible de una parte importante de la sociedad argentina y que se puso en crisis justamente con el kirchnerismo, que es esta, ¿no? ¿Qué es el progresismo? ¿Qué es el populismo? ¿Qué es tener un compromiso de igualdad, un compromiso con los derechos humanos, con los trabajadores? De repente, una línea que estaba trazada de una manera más o menos clara en la Argentina se trazó al revés, ¿no? Si estaba vertical, se trazó horizontal, si estaba horizontal, se trazó vertical. Y se empezó a dividir ese mundo o ese mundo de esas ideas de una manera muy extraña. Sí. Sí, porque el populismo es una construcción de un antagonismo crucial entre el pueblo, que es el espacio de la bondad y del buen camino político, ¿no? Liderado siempre ese pueblo por un líder mesiánico que enuncia palabras poco menos que sacrosantas, y por otro el antipueblo, es decir, los enemigos del pueblo, los injustos, los conspiradores, los representantes demoníacos de los imperialismos. Y la verdad es que es una construcción, es una invención, ¿no? Hay mucha teoría sobre la invención del pueblo y por lo tanto del antipueblo. Ahora, las invenciones funcionan y pueden hacer mucho daño. Por eso yo digo ahí, con un poco de ironía, me autodesigné parte del pueblo, es decir, de los buenos de la película, porque es una designación un poco arbitraria, ¿no? Es una simulación, ¿no? Leo autores progresistas, voy a las manifestaciones y digo que todo es culpa, no sé, de los buitres, qué sé yo. Es muy simple. O de Coca-Cola. O de Coca-Cola. O del Pato Donald. Exactamente, exactamente. Y la verdad es que las situaciones sociales son infinitamente más complejas. Es una simplificación que es muy rudimentaria y que sin embargo tiene origen en la construcción teórica de Ernesto Laclau, que lo hace de manera extremadamente críptica, es decir, es difícil de entender Laclau, pero finalmente el esquema es pueblo antipueblo, un líder, y el camino hacia la revolución. Laclau cometió errores políticos tremendos, ¿no? ¿Quién es Laclau? Explícalo. Ernesto Laclau es un filósofo argentino que estuvo muy cerca de Jorge Abelardo Ramos, líder del Frente de Izquierda Popular. Después partió a estudiar a Inglaterra de la mano del historiador Erich Hobsbawm a Oxford. Creo que no le fue muy bien ahí. ¿Estudió con Hobsbawm? Sí, pero creo que no terminaron bien y entonces partió de la Universidad de Essex en Inglaterra, donde terminó su doctorado. Escribió La razón populista, y esto es una crítica a la razón populista. Y fue como influencia de... Y es un tipo que se acerca muchísimo a Chávez, o Chávez
a él y por lo tanto a Cristina Fernández y a Néstor Kirchner. Es singular porque Laclau es un tipo que uno diría no tiene que ver discursivamente con estos personajes, pero el esquema les funcionó muy bien a Correa, a Evo Morales, a los populismos latinoamericanos, ¿no? El error de Laclau no es la teoría uno puede discutirla y demás. El error es que le puso nombre y apellido a los que para él eran representantes de la revolución para bien de Latinoamérica. Dijo Chávez es algo así como una bendición. Por suerte está Hugo Chávez ahí, sin pensar, sin decir que el mayor referente en la Argentina de Chávez era el coronel Seineldín, por ejemplo. ¿No? Patria, ejército y pueblo y revolución. Te hago una pregunta. En esta construcción que hace Ernesto Laclau en La Razón Populista, que vos obviamente aquí contrastás en esta crítica de la razón populista, así se llama el libro que acabas de sacar, ¿qué lugar tiene la libertad como valor? Porque la verdad es que en principio uno entiende que la libertad es como un valor que tiene poco lugar, ¿no? En pos de intereses que se consideran superiores. Exactamente, porque el populismo y el neopopulismo, después podemos explicar la sutil diferencia, son utópicos, es decir, debemos organizarnos ahora en función de un bienestar futuro y por lo tanto sacrificarnos perteneciendo a una organización vertical en la cual hay un jefe que ordena de tal manera que yo resigno mi libertad en función del proyecto, como se ha dicho ahora. Incluso, es decir, el proyecto exige que César Milani sea jefe del ejército. Bueno, yo la verdad que diría que no, pero resigno mi derecho a la disidencia, etcétera, 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 ¿no? Hay presunto enriquecimiento ilícito de los señores gobernantes. Bueno, yo voy a callarme la boca. Esto es la libertad de expresión, en un sentido, a los que pertenecen o se autodesignan parte del proyecto, en buena medida renuncian por una obediencia debida. Tampoco hay respeto por la libertad de expresión. Todos aquellos que se expresan libremente en estos últimos años, lo sabemos muy bien, han sido calificados de representantes del antipueblo, etcétera, ¿no? Estamos hablando con Miguel Wieniawski, periodista, filósofo, profesor en las universidades más prestigiosas del mundo. Se nota al escucharlo que todo eso es bien merecido. Vamos a seguir hablando con él, hasta las 2 de la tarde nos quedamos. Vamos a seguir hablando de populismo y de filosofía y de política. Y un poquito vamos a hablar de vos, Nico, a la vuelta. Te digo una cosa, alguna vez también voy a estar enfrente de tu hijo con un micrófono. Micrófono primero. Recién hablabas, Miguel, cuando conversamos hace unos minutos atrás, y diferenciabas populismo de neopopulismo. Sí. ¿Qué es esa diferencia? Bueno, el populismo es, por ejemplo, el peronismo, para dar un ejemplo concreto, ¿no es cierto? El peronismo es monumentalista, es decir, grandes obras, culto a la personalidad también, regimentalista, es decir, es una organización de cuerpo presente, manifestaciones callejeras extraordinariamente multitudinarias. No es fascismo, el fascismo es una experiencia histórica que generó millones de muertos, 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Eso no es el populismo histórico. Simplemente la diferencia es que el neopopulismo, por ejemplo, respecto del peronismo, acontece basado en un esquema análogo, pero en una era virtual, donde las redes sociales... ayer, ¿cómo le responde la presidenta a Mauricio en Macri? Twitter? En Twitter. ¿No? Y no es menor, no es un dato menor. ¿Por qué? Y porque hay una comunicación, digamos así, capilar, virtual, por vía... Un tuit puede ser tan importante como una movilización de 2 millones de personas en la 9 de julio ante el eventual renunciamiento de Evita, ¿no es cierto? No necesariamente el neopopulismo prescinde de las grandes manifestaciones, pero no son cruciales. No son tan cruciales como eran y no antes. se mide, claro, cuantitativamente llevaste tanto o cuánto, digamos, en todo caso la cámara puede confundirte un poquito y ya está. Estamos hablando con Miguel Wieniawski, que acaba de publicar Crítica de la Razón Populista, mientras en Argentina hay un lío terrible sobre el traspaso, sobre el traspaso de atributos, sobre dónde debe realizarse esta ceremonia. Hoy hablamos con Gregorio Badeni, que dice que el mandato de Cristina termina a las 24 del día 9, es decir, que desde las 0 del día 10
el presidente es Mauricio Macri. Hasta hace instantes estaban reunidos Frente para la Victoria y Cambiemos. Se suponía que para tratar de acordar una transición un poco más ordenada, sin embargo la información es más bien la contraria. ¿Qué pasó, Nico? Muy impactante. Primero, el gobierno le propuso a Macri que Cristina deje la banda en el Congreso y que se la ponga él solo o se la ponga otra autoridad. Y segundo, una noticia que se va a desarrollar durante la tarde y debe tener una explicación complicada, es que Cambiemos presentó una medida cautelar para que Macri sea considerado presidente el miércoles a la medianoche. Esto lo confirma además una cuenta que no suele dar muchas informaciones veraces, digamos, pero es la oficial de la Casa Rosada. Y hasta ahora el macrismo no lo confirmó. No lo desmintió tampoco. Okay. Ahora, ¿por qué se pide una medida cautelar para que Cristina Kirchner deje de ser presidenta el miércoles a medianoche? Es la pregunta. Debe haber habido alguna transmisión de alguna mensaje presidencial hacia Macri para que se tome una medida así. Nunca pasó en democracia que la justicia decida cuándo termina el mandato presidencial. Arriesga una posibilidad que Cristina Kirchner tiene un día hábil más para gobernar, ¿no? Mañana. Y el jueves hasta que jure Macri. Si está pidiendo esta medida cautelar, tal vez esperen que el jueves salga publicado un decreto o Cristina Kirchner saque un decreto que tenga que ver con algo que yo, la verdad, todavía no se conoce, pero que efectivamente se presenta una medida cautelar para pedir que Cristina Kirchner termine antes o el miércoles a medianoche el mandato. Wow. A ver, esta medida cautelar que se presenta, que es muy impactante, la verdad es muy impactante, va en sintonía con esta interpretación de la Constitución de las que nos hablaba hoy Badeni en el programa, Gregorio Badeni, y que también escribía Andrés Gil Domínguez en el diario Clarín, de que los 4 años se cumplen a las 24 del día 9 y que por lo tanto Macri es presidente desde las 0 horas del día 10. Bueno, esta interpretación constitucional es la que ahora Cambiemos aparentemente habría solicitado que la justicia lo ratifique. Miguel, ¿qué te pasa con todo esto? ¿Qué mirada puedes hacer de semejante situación? Mira, precisamente me parece que se pueden aplicar las categorías del asunto del populismo, porque el populismo se siente inherentemente vinculado al poder. El líder populista es eterno, es perenne, hay siempre un proyecto de perennidad y un problema de percepción relativo al momento en el cual el poder deja de estar junto a uno, en el cual uno ha perdido el poder, ¿no es cierto? Entonces es una especie de cambalache, del nuevo cambalache argentino, a la vez como de entretenimiento y de tenso entretenimiento, dramático y demás, pero es consecuencia de esta concepción, ¿no? Uno lo miraba a Maduro el otro día. Maduro, lo comentábamos recién en el corte, ¿no? Y curiosamente hay mutaciones regionales, ¿no es cierto? Y Maduro, ¿qué decía? Habiendo admitido que perdió la elección. En primer lugar, que consideraba una suerte de victoria, que la revolución hubiera obtenido ese porcentaje pasado tanto tiempo y con una guerra al planeta en contra de Venezuela. Y luego lo que decía es que de ninguna manera se van, digamos, un poco lo que dijo Máximo, ¿no? Para los que no aflojan ni aflojarán, ni una cosa para cuando juró como diputado. Cuando juró como diputado, exactamente. De tal forma que, digamos, no se entrega el mando porque se siente desde la mirada populista que no se lo entrega, que a uno le pertenece, que en todo caso habrá un interinato ocupado por un error. Ayer Fernández Díaz planteaba algo similar a esto que estás contando vos, Miguel. Él decía que de alguna manera parece, por las actitudes, que Cristina Fernández de Kirchner no siente que es parte de esta saga democrática que está viviendo la Argentina. Es decir, siente que es otra cosa diferente a lo que fue Alfonsín, a lo que fue Menem, a lo que fue de la Rúa, a lo que va a ser a partir de ahora Mauricio Macri. Como que ella siente que tiene una posición institucional que va más allá de la propia democracia. Sí, como que está por encima del resto de los mortales, como que es un movimiento. Por eso yo digo, hay una religión populista. La religión es un credo, ¿no es cierto? La religión trasciende la cosa efímera y los días profanos de la política cotidiana. Esto es más grande, esto es el proyecto, esto es Cristina Eterna.
¿no? Y si hubo un accidente, se perdieron unas elecciones en 2013 y no pudo ser ahora, Cristina es eterna de todas maneras. Bueno, esto no es democracia, esto es otra historia. Es otra historia, y la verdad es que la trabazón entre teología y política, la cosa teológico-política, aunque parezca que no, aunque parezca que se trata de un gobierno laico, etcétera, pero hay como una endiosamiento. Vieron que no es fácil. Endiosamiento. No, endiosamiento. Endiosamiento, hay dos, por eso el término miento, la segunda parte, miento, es siempre un tema, porque si uno se considera una deidad, miente. Así es. No, el término mandamiento también. Si a vos te mandan, te ordenan algo absolutamente, imperativamente, miento. Y si Cristina le dice a todos sus ministros que hagan esto, te aseguro que por debajo mienten, ¿no? Interesante, el análisis también sobre la palabra endiosamiento. Ahora, quería preguntarte por las sociedades, Sí. luego del populismo, luego de lo que vos describís como un gobierno populista, ¿por qué podríamos inscribirnos en ese punto nosotros como país, ¿no? Una sociedad que está atravesando un camino sinuoso, por lo que estamos viendo, de alejamiento, por lo menos por 4 años, de este modelo populista que vos planteás. ¿Qué nos espera? Bueno, el populismo deja daño siempre, ¿no? Porque ¿cuál es la enfermedad? La enfermedad es justamente salirse de la realidad. Vivir en un mundo precisamente de mentira, en una fábula, el relato, ¿no? Que lo termina contradiciendo Samba. Hoy lo marcábamos. Hoy lo escuchaba, sí. Y volver a la realidad, a las cosas mismas, es todo un proceso, por una parte. Y por otra, también es muy traumático resarcir el asunto de la grieta, porque sí se generó, ¿no? Ese hallazgo de la nata, ¿no? En una palabra, eso hay que reconocerlo, ¿no? En una palabra que condensa un fenómeno tan complejo. Ese abismo entre los unos y los otros, entre los buenos y los malos y demás, deja cicatrices. Y hay que ver cómo es esa recomposición, nunca es tan simple, ¿no? Y en estos años, y acá viene la parte un poco más personal, a la cual me atrevo a acceder porque de alguna manera convivimos con esa realidad parecida, los Leuco y los Winiarski, claro, los Winiarski claro. y los Leuco. Vos, Miguel, sos todo lo que ya dijimos recién y obviamente también has sido en estos últimos años papá de Nicolás. Sí, claro, sí. Que ha sido, él no lo dirá nunca, pero un actor fundamental de las investigaciones más importantes de los últimos años. Colectivas. De atrás hacia adelante, el tema de Aníbal Fernández, la ruta del dinero, el caso Chicone, la causa Tesur, en todas ha tenido, entre otros periodistas, es verdad, pero tiene un papel muy relevante Nicolás. Y eso lo ha expuesto de una manera muy significativa a ataques de todo tipo. Sí. ¿Cómo lo viviste vos como padre? ¿Cómo lo estás viviendo como padre? No, lo viví, si en algún momento tuve bronca o miedos y demás, fue por Nico y mucho más que por mí mismo. Viste la cosa de Twitter y los insultos y demás. Yo estoy demasiado curtido, son demasiados años, pero cuando lo atacan a Nico me bullía un poquito la sangre. A tu viejo le debe haber pasado algo por el estilo, y a la vez después en fin, comprendí que son las reglas del juego, pero no ha sido de ninguna manera agradable, ¿viste? Ver a tu hijo que unos tipos, algunos son como decías vos hoy, son más bien desvergonzados, Sinvergüenzas. No, pero eso no importa, ¿no? Bueno, pero a mí te digo, la vivencia personal estricta es ver ver en Twitter unos tipos que no tienen derechos morales, bueno, atacar a tu hijo, en fin, pero a la vez tampoco uno logra reubicarlos y darle su justa dimensión, ¿no? Y son menores. Y más allá de este contexto bravo como relatábamos recién, ¿lográs sentir felicidad y satisfacción por esto de laburar con tu hijo, verlo en el diario, tener ahora un programa juntos acá en Mitre a las 11 de la noche, verlo los domingos en PPT, no sé, pararse de mano frente a los más poderosos con una virome y un grabador? Exagerado. No, pero lo digo de verdad, porque fue así, es lo que vimos todos. Sí, y es cierto que los Leuco y los Winiarski hay muchísimo. Mira, yo no soy un espectador de televisión para nada consecuente,
pero no me perdí un solo programa de PPT. Es insólito que me ocurra eso, ¿no? Y también... Gracias, Pa. Sí, es así. Es así, y laburar juntos es increíble. No somos tan disciplinados como los Leos. No, yo digo que somos los tres chiflados, pero dos. Pero es bárbaro, bueno, vos lo sabés, ¿no? Es divertido, Es divertido, sí. nos conocemos, a ver, mi viejo se conoce mucho con Miguel, yo me conozco mucho con Nicolás, y entonces... Eso es fantástico, Hay increíble. amistad entre los padres Claro, y los claro, hijos. vos Entre los laburaste hijos. muchos años. con sí, Alfredo. qué sé yo. Laburamos así, padres con padres y nenes con nenes, y es muy divertido porque tenemos una gran pasión que nos une, que es el periodismo, más allá de todo, pero es muy gracioso porque somos tan diferentes, ¿viste? Los Leucos somos obsesivos, ¿viste? Ordenados, metódicos, y los Winieski son despelotados. ¿Cómo hicieron para escribir el libro anterior? Porque también fue bravo, ¿no? Y ese fue bravo, sí, justamente por nuestra desorganización. Pero al fin y al cabo lo logramos. Sí, no sé gracias cómo. a Laura, mi Claro. esposa, que lo ordenó un poco cuando porque él le escribe en el iPad, no sé cómo, y llegaban unas cosas raras con caracteres Con un formato raro. Sí. Y a Luis Majul, por supuesto. Sí, un gracias saludo a a Luis, Luis. sí. Ese animal. Esa vez. Ese animal, sí. Yo es la única palabra que lo define, ese animal. Nos de ha llamado a las 8 de la mañana para decir en tal Domingo a página, las tal 8 de la cosa. mañana. Domingos. sí, por ejemplo. ¿Y qué le decís siempre a Nico? Por ejemplo, mi viejo lo ha hecho público, cuídate. Es la palabra que más me dice. ¿Vos qué le decís a Nico? No, se que más o menos lo mismo, Sí, pero Más con o una menos. metáfora. ¿Eh? Con una metáfora. ¿Qué te dice? Guarda el hilo. Guarda el hilo, sí. ¿Qué significa? Guarda el hilo es una estupidez, pero es una cosa... Viste, si vas caminando y hay un hilo, decís, guarda el hilo. Es una frase popular. Es una sí. frase fantástica. Es una frase fantástica. Se está incorporando de a poquito acá la gente de Encendidos en la Tarde. Nosotros estamos hablando con Miguel Wieniawski, que acaba de publicar Crítica de la razón populista, la mentira como espectáculo. Publica Margen Izquierdo, prólogo de Nicolás Wieniawski también. Lo último que quieres decir sobre el libro. No. Esa- Yo ya lo leí. Qué buen alumno es. Tato habla, yo ya lo leí, está buenísimo. ¿Y por qué, Coronita? Porque Acá. me llegó primero que a ustedes. Y es un... Primero hábito. que a mí, por ejemplo, catalán les hago. No, está además Bueno, es vale, ideal Mariano. para leerlo Qué ahora. bueno. como Entonces cierre. hagamos, Gracias. hagamos esto. Acomodado. Tato, la reflexión del libro, entonces, en lugar de hacerla Miguel, porque queda feo, viste, que parece que está vendiendo el libro, hágalo usted, señor Yang. No, yo creo, lo dije el otro día, lo comentamos al libro ya en el programa, que a veces creemos que lo único que está pasando es que están cambiando un bastón presidencial. En realidad se está cambiando toda una manera de entender la política. Y me parece que eso es a lo que refiere Miguel, que entender la política y la vida. La idea de llevar al otro por delante, la idea de que la voluntad es lo único importante y que con voluntad se domina al otro. Y creo que el libro de Miguel cierra muy bien, entiende muy bien el ciclo, que es un ciclo que excede a la Argentina. Acá está toda la región, ha pasado por este ciclo populista y eso está terminando, no solo acá, sino también en Venezuela. Así que está bueno entenderlo así, no es un simple cambio de gobierno esto. Gracias, Miguel. No, muchísimas gracias a ustedes.